Muchos emprendedores creen que el reciclo es solo para personas físicas y esto es un gran error. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más del Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Y esto es final de mes o es junio? Esto es para ustedes ya terminando mayo. Es el 28 de mayo. Ya, hagan tus facturas de sus gastos. Ya Sí. paguen su PTU. Ya paguen, ya les queda poco tiempo si eres persona moral. Ajá. Tus facturas de ingresos, tus complementos de pago. Ya estamos casi a final de mes. Sí. Por favor. Checa que tengas todos los gastos facturados, etcétera. Pero bueno, en este episodio vamos a retomar un tema que ya es un tema viejito, que ya lo habíamos hablado anteriormente, la verdad, pero que siempre creemos que se puede renovar, refrescar, que se sienta un poco más amigable. Más jiji, jajaja. Pero también creo que esto hace que ustedes sepan informar un poco más de este tema, que es un tema bien importante. Es el ser régimen simplificado de confianza, pero no como una persona física, sino como una PM. ¿Qué? Como una persona moral. ¿Cómo? Exacto, o sea, es algo que justo me estabas diciendo que ahorita un cliente te había preguntado. Sí, en una plática que tuve con un cliente me mandó un mensaje que estaba como muy preocupado porque tenía una factura creo que era de un proveedor que era reciclo, pero una persona moral. Le decía, es que no sé si está bien o no. Y yo, no, sí. Y me decía, pero es que es reciclo. Y yo, no. Entonces tuve que explicarle que sí existía el reciclo para personas morales y cómo funcionaba de manera general. Entonces creemos que es un buen momento para platicarlo también con ustedes. Es correcto. Ya es un régimen viejito, viene desde el 2022. La realidad es que también es un régimen que es como relativamente poco explorado. Tampoco es el favorito de los contadores, si somos honestos, o sea, porque para temas de poder hacer proyecciones y planeaciones y demás, es mucho mejor el tema de ser una persona moral, del régimen general de las personas morales. Pero bueno, es lo que hay. También puedes que tú hayas creado tu empresa y te vaya a tocar estar en reciclo. Si estás en una SAS, por lo general te va a tocar estar en reciclo. Entonces también es importante hablar de este tipo de temas y también que podamos entender cuáles son los beneficios que tiene, porque no todo es malo en este régimen. De hecho, tiene muy buenos beneficios y creo que todo depende de la actividad que vayas a realizar. Sí, y que más bien creo que aquí es importante empezar este episodio con un tema de que este régimen es un régimen obligatorio. Es decir, reciclo personas físicas es un régimen opcional, tal cual la ley dice, podrás tributar en este régimen, Pero aquí en reciclo personas morales habla la ley de un deber, de que deberán tributar en este régimen las personas morales que caigan en ciertos supuestos. ¿Es fácil librarnos de esos supuestos? Tal vez sí. Pero justamente uno de estos primeros requisitos es que sea una empresa que facture o que no vaya a superar los 35 millones de pesos. También, ¿vas a decir algo? No. O sea, iba a decir lo de cómo deben de estar integradas, pero creo que vas para allá. Sí, también esta es la otra cuestión, que sus socios o accionistas deben ser únicamente personas físicas. Entonces, si es una persona moral, una holding, pues ya. Ya ahí se pueden poner creativos, ¿no? O sea, tal vez no puedes hacer mucho para llegar a los 36 millones de pesos. 35. No, o sea, porque hasta los 35 superar. Tienes que estar en reciclo. Claro, sí. Chance no está en tus manos llegar a los 36 millones, esperemos que sí. Pero pues bueno, sí, ya sabes que para estar en el régimen tienen que ser puras personas físicas, ya hay una respuesta por ahí. La otra también es no ser socio accionista de otras empresas o no tener el control efectivo de otras empresas. Entonces, si tal vez ya vas a ser socio, podrías hacer una inversión, hacerte socio de alguna empresa y ya no puedes estar en reciclo. O tu empresa ya no puede estar en reciclo personas. Personas. Tu empresa ya no tendría que estar en reciclo persona moral. Sí, me confundí. Yo iba a decir reciclo personas físicas. Una disculpa. Justamente, como lo decía Arturo, y entendiendo que es un régimen obligatorio, no tienes opción para no estar en el régimen a menos de que no estés en alguno de esos supuestos. Entonces, como les dije, ya ahí se tienen que poner creativos. Pero creo que aquí sí es bien importante que tengamos muy claro qué es lo que cambia en este régimen. Y es un régimen que puede tener muy buenos beneficios o puede perjudicarte muchísimo dependiendo de cómo realices tú tus operaciones. Algo que debemos de comprender es que normalmente las personas morales del régimen general van a pagar el impuesto
en cuanto emiten una factura. Para esto nos tenemos que ir a la ley del ISR, que nos habla de los momentos de acumulación de los ingresos, y nos habla de que es cuando emitimos una factura, cuando prestamos un bien, cuando entregamos un bien o prestamos un servicio, o cuando ya lo cobramos. En este momento, pues al emitir la factura ya estamos cayendo en el primer momento de acumulación y ya tenemos que pagar el impuesto. En Reciclo Persona Moral no es de esta forma. En Reciclo Persona Moral nosotros vamos a pagar impuesto en el momento en el que efectivamente lo cobramos. Entonces, esto va a ser parcialmente o más bien potencialmente funcional para las personas que llegan a tener empresas y que venden a crédito. Porque si tú, por ejemplo, emites una factura en enero y te la van a pagar hasta mayo, tú vas a pagar el impuesto en mayo en lugar de en enero, como pasaría con el régimen general de las personas morales. O peor, emites una factura en diciembre y te van a pagar hasta marzo. Esto lo que pasa es que aunque tú no cobraste ese ingreso, tienes que pagar un impuesto. En tu anual. Entonces, a veces eso llega a ser complicado para algunas personas, justamente, o sea, que tienen esta particularidad de dar crédito, llega a ser complicado. Sí. Entonces, creo que eso es lo primerito que tenemos que rescatar de esto, o sea, que es sobre lo que efectivamente cobraste, pero también algo que podemos mencionar aquí es el cómo deducimos. Normalmente, por ejemplo, cuando somos una empresa que llega a tener algún costo como de transformación o un costo de prestar un servicio, lo que sea, siendo una persona moral del régimen general, ahí únicamente podemos hacer esa deducción cuando ya hicimos la venta. Pero si estamos, por ejemplo, en Reciclo, es desde el momento en el que hicimos la compra. Esta es una gran diferencia porque vamos a pensar, por ejemplo, en una papelería. Si pensamos en la papelería de la esquina, que es Papelería Rosita, y pensamos en Office Depot, por ejemplo, Office Depot puede comprar muchísimo inventario y se queda en inventario y solo es deducible hasta que tú vas y le compras, por ejemplo, un paquete de plumones. En ese momento ellos ya lo sacan del inventario y lo pasan al costo de venta. Papelería Rosita, ¿no? Por ejemplo, si ellos están en Reciclo de personas morales, ellos van a ir y van a hacer muchísimas compras. Puede que en eso en diciembre se les acabe la utilidad, no lo sabemos, en tener muchísimo inventario, pero para ellos, por ejemplo, no es únicamente deducible hasta que hacen la venta, sino desde el momento en el que hacen la compra. Entonces aquí ya nos podemos volver a poner creativos y saber cuál es el que más nos conviene dependiendo de nuestro giro. Creo que respecto a este tema de las deducciones también hay una cosa muy clara que no sé si lo hizo consciente o inconsciente el legislador, pero es el tema de qué es deducible y qué no. La verdad es que Reciclo Personas Morales sí lo aventaron así como de, ay, se nos olvidó, también nos habían encargado esto, déjame hacerlo rápido, porque Ni siquiera tienen los sueldos. Ajá, justamente en ese episodio que grabamos hace 2 años, sí nos ponen un comentario de, oye, ¿qué pasa con los sueldos? Porque en la ley no vienen especificados y no es como otros artículos que te mandan a otros artículos para que los leas. Aquí tal cual la ley Reciclo Personas Morales es como muy claro con 8 o 10 deducciones y ya. Obviamente ya en un criterio pues es de no puedes distinguirlo y demás, pero al punto que yo iba es respecto de que en personas morales del régimen general, la ley nos dice que lo que es deducible es aquello que tenga que ver con su actividad, que esto es lo que encontramos en nuestra acta constitutiva, donde decimos que vamos a dedicarnos a B, C, D, F, G, H, I, J, K, lo que sea que te dediques. Sin embargo, para Reciclo de Personas Morales sí nos habla de que lo que es deducible es aquello que te genera ingresos. Entonces, aquí sí es muy importante, por ejemplo, cuidar un tema de materialidad, que si no sabes qué es, hay un episodio para que podamos hablar de eso, del tema del contexto y demás. Entonces, es muy importante también identificar qué cosas es deducible respecto si eres régimen general, que tiene que ver con tu actividad, o si eres Reciclo Persona Moral, que tiene que ver con tu obtención de ingresos. Sí, y también creo que algo que podemos mencionar aquí es el tema de las depreciaciones, que están un poco más aceleradas en Reciclo. Aquí también, por ejemplo, si te vas a dedicar a rentar casas, si te vas a dedicar a rentar equipo de cómputo, si te vas a dedicar a rentar varias cosas, hay diferencias en las depreciaciones. Por ejemplo, el equipo de cómputo en Reciclo es al 50% anual y en el régimen general o para cualquier otro tipo de contribuyente es 30% anual. Entonces, aquí estamos hablando de que, según la ley, para las personas morales del régimen general, que no entiendo cuál es la diferencia, una computadora dura lo mismo sin importar qué contribuyente seas, pero según la ley... Qué gran observación, qué gran facto.
Para las personas morales del régimen general, una computadora debería durar 3 años, un 4 tercio, meses. 4 meses. Pero para las personas que están en reciclo, una computadora debería durar 2 años. Sabe Dios por qué. Pero así como les estamos dando este ejemplo, por ejemplo, está también lo de mobiliario. Que está al 20%. Si no me equivoco es al 20 y normalmente está al 10. Entonces, aquí es importante ir viendo también, dependiendo de cuáles son las actividades que vamos a realizar, si nos conviene más reciclo o persona moral del régimen general. Exactamente. Creo que ya hablamos un poco de quiénes pueden estar en reciclo, pero para también tratar de resumirlo mucho más, son las personas morales que estén constituidas solo por personas físicas que no excedan de 35 millones de pesos al año. Y aquí esto es importante mencionarlo, son 35 millones antes de IVA, por cualquier cosa. Que no tengan socios que controlen otro tipo de empresa, ya sea por capital o por ser representante legal, y que no pertenezcan a ciertos sectores como los bancos, bueno, en realidad son las instituciones financieras, aseguradoras, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, porque estas ya tienen sus regímenes específicos. No sé si aquí hay algo que tú quieras aportar o ya nos pasamos a cuáles son las verdaderas ventajas de estar en reciclo. No, creo que vamos a las ventajas. Ok. Entonces, no sé si tú tienes en mente alguna de las verdaderas ventajas de estar en reciclo. Creo que ya la comentaste, pero vamos a resumirla en este punto, que es el tema de que únicamente pagas impuestos por lo que efectivamente cobras. Es decir, si tú en un mes facturaste 1 millón de pesos y únicamente te pagaron 100,000, no te tienes que preocupar por 1 millón de pesos, sino únicamente por 100,000. Lo cual, para empresas que dan crédito, puede ser bastante beneficioso. Sí. También tenemos otra ventaja que creo que esta puede ser tu don o tu maldición, dependiendo. Sí. Porque son las deducciones reales cada mes. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un episodio donde hablamos muchísimo del coeficiente de utilidad y aquí apenas lo vamos a hablar como por encimita, pero si quieren ir a aprender más del coeficiente de utilidad, pónganle coeficiente de utilidad ARPA y ya les va a salir. Es de este mismo año, entonces también ya está grabado bien. Y no tan... Hace como un mes. Sí. Entonces, en este tema de las deducciones, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando estás en persona moral, del régimen general? Es que vas a pagar impuestos sobre un coeficiente de utilidad que se determina en la declaración anual. Cuando llegamos a la declaración anual, vemos cuánto generamos de utilidad, con cuántos ingresos, de esto se saca un coeficiente de utilidad o sería un porcentaje de utilidad, y sobre eso vamos a estar pagando impuestos. Si nosotros determinamos en la declaración anual que nuestro coeficiente de utilidad fue de un 20%, el SAT asume que todo el siguiente año nosotros vamos a estar ganando el mismo 20% y sobre eso le vamos a pagar impuestos. ¿Cuál es la realidad? Que eso es simplemente una proyección. Nosotros podríamos estar ganando más del 20% o menos del 20%. Si ganamos más del 20%, entonces ahí nos conviene seguir con el coeficiente de utilidad, porque vamos a tener muy controlados los pagos y entonces no vamos a tener que hacer, digamos, pagos más grandes. Pero si estamos ganando menos, entonces sí nos podríamos ver beneficiados de que acá sea conforme a flujo efectivo. En reciclo, por ejemplo, como se calculan los impuestos mes a mes, es nuestros ingresos efectivamente cobrados, nuestros gastos efectivamente pagados, se determina una utilidad o una base gravable y sobre eso se aplica el 30%. Entonces... que este puede ser un problema, por ejemplo, si eres un nuevo emprendedor que por alguna razón quiso ser una persona moral o por obligación o lo que sea, y en su primer mes tiene utilidad, ya tendrás que pagar el 30%. Entonces, este es un régimen que debes de cuidar mucho el tema de tus utilidades. Si tú, por ejemplo, haces una persona moral del régimen general el 2 de enero, o bueno, desde el 1 de enero, como no tienes un histórico, no vas a pagar ISR mes a mes en ese primer año, lo pagarás en la anual. Y si no tienes una buena proyección, etcétera, 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 pero podrías estar postergando, digamos, ese impuesto por un año a comparación, por ejemplo, de reciclo, que sí lo tienes que pagar desde el primer mes. ¿Qué más nos habla del tema de la deducción de las compras? Que aquí deducimos compras y no el costo de ventas. Entonces también puede llegar a ser beneficioso en temas de planeación fiscal, pero pues depende también tu giro. O sea, porque no puedes andar comprando, si eres un restaurante, mucha mercancía porque puede llegar a ser merma. Esta depreciación que ya hablábamos de los activos, donde por ejemplo tenemos un
30% contra un 50% en equipo de cómputo. Y para esto hay muchísimas diferencias. Digo, ahorita nada más les mencionamos el equipo de cómputo, les podemos mencionar también lo de las construcciones, que en régimen general es el 5% anual y para acá creo que es el 10% o el 13%. Creo que es el 13%. El 13% anual, entonces ahí también ya tenemos un buen beneficio. El de mobiliarios y equipos, pero tenemos varios rubros específicos en donde nos vemos beneficiados y estamos en reciclo a comparación del régimen general. Y en teoría también es un cálculo más sencillo en el sentido que, por ejemplo, fue de los primeros regímenes donde también ya venían datos precargados. O sea, justamente con este nuevo... Incluso en el IVA. Ajá. Entonces, ahí fue un tema que decías, ay, mira, ya tengo información precargada. Es un cálculo más transparente porque no estás en un tema de un coeficiente que es un supuesto que puede o no suceder. Entonces, aquí sí es mi utilidad real, pago el 30%. Esto, pues, obviamente hace que en flujos te pueda cortar un flujo por pagar un 30% de ISR por tener utilidad. Siempre mencionamos este ejemplo, pero por ejemplo, en esto del coeficiente de utilidad, las personas que más se vieron afectadas fueron las que traían una muy buena utilidad, un muy buen ritmo de negocio en 2019 y llegaran a 2020 tenían que seguir pagando por coeficiente de utilidad, pero pues ya teníamos una pandemia. Entonces, hay beneficios, hay pros y hay contras. Sí, que justamente algo importante es, y lo mencionábamos, el tema del giro. ¿A qué te vas a dedicar? Tal cual de ahí podríamos recomendarte, si tomas una asesoría de impacto fiscal a tu medida con nosotros, si te conviene tal vez crear una persona física o una persona moral. Perdón, y si es la moral, pues ¿cuál te conviene? ¿Régimen general o reciclo? Sí. Entonces, aquí creo que podríamos estar hablando ya particularmente de cuáles son las desventajas o cuáles son los puntos que tendríamos que cuidar. Y el primero y el más importante, de verdad es un factor bien sencillo para salirse de reciclo y más si por alguna razón no tienes el conocimiento correcto de esto, es que alguno de los socios se haga socio de otra empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo meterme ahorita a GBM y decir, bueno, vamos a comprar acciones de Apple y de Amazon, les ha estado yendo muy bien. Eso ya me hace socio de otra empresa y automáticamente, en mi caso particular, Arpea tendría que salir del reciclo. Entonces, ese es un punto que deben de tener muy bien cuidado, que deben de conocer todos los socios, que por favor pídanle a su contador que se los explique a todas las personas que sean socias. Adicionalmente, si te sales de este régimen ya no puedes regresar, a menos de que te haya salido por ingresos. Otra ventaja o desventaja, depende de dónde estés situado, es que en este régimen no existe el tema del ajuste anual por inflación, que esto ya lo habíamos comentado también en el tema de la declaración anual, y cuando hablamos de anuales de personas morales, hacemos mucho el énfasis en este cálculo, que básicamente es el reconocimiento de la inflación de manera positiva o negativa en tu empresa. Es decir, que si es de manera negativa porque te financiaste de otras personas, vas a tener un ingreso acumulable que no sabías que tal vez tenías. Si tú financiaste a tus proveedores y demás, pues a tus clientes, perdón, y demás, pues ahí vas a tener un gasto adicional. En este régimen, como no hacemos este cálculo, no tenemos una deducción, que esto es lo que ha sucedido que conocemos empresas, o sea, que un ajuste por inflación representan 500,000 pesos de gasto en su declaración anual. Si estás en reciclo, pues ya no tienes este beneficio de una deducción que simplemente nació por un tema tal vez de ser una empresa dando créditos, pero no teniendo deudas con proveedores. Y creo que otro punto, y también es bien importante que lo tengan en consideración, es que si se salen del régimen, van a tener que pagar impuestos no por coeficiente de utilidad, sino por una tarifa o una tasa de utilidad presuntiva. Más bien es una tasa de utilidad presuntiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, que somos personas físicas o morales, dependiendo, que prestamos servicios profesionales, ante el Código Fiscal de la Federación, que es otra ley que tenemos en el mundo fiscal, ahí se ponen cuáles son los montos de utilidad o los porcentajes de utilidad que el SAT estima por rubro que puedes tener. Por ejemplo, nosotros que prestamos servicios profesionales tenemos un monto estimado o un porcentaje estimado de utilidad del 50%. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros ganamos o vendimos 1,000,000 de pesos en el mes, tendríamos que calcular el 50% de utilidad, aunque no haya sido de esa forma, y a esos 500,000 pesos calcularles el 30% y entonces pagarles 150,000 pesos de ISR al SAT
por un ingreso de $1,000,000, aunque no hayamos tenido el $1,000,000 de utilidad. Entonces, aquí también es bien importante que puedan estar como muy conscientes de eso, porque sí puede llegar a ser un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Sí. O sea, tenemos un episodio de historias de terror donde hablamos específicamente de cómo esto puede llegar a afectar a una empresa. Y por ejemplo, si soy una persona moral que estoy en hocico que llevo 2, 3 años y por alguna razón en julio del 2025 llevo acumulados 37 o cobrados 37 millones de pesos, ¿qué me pasa? ¿Tengo que salirme del régimen en ese momento? ¿O qué nos menciona la ley respecto de esto? No, aquí lo que menciona la ley es que nos tendríamos que salir hasta el siguiente año. O sea, tenemos que, y esto también está en el Código Fiscal de la Federación, una vez que ya elegimos un régimen, tenemos que continuar con ese régimen hasta que termine el año. Esto no lo aplican para personas físicas, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero tenemos que conservar ese mismo régimen por el resto del año, y ya en el momento en el que hayamos cambiado de ejercicio, vamos a tener que cambiar de régimen para ya poder estar en el régimen que nos corresponda, que sería el régimen general. Y nada más creo que aquí adicional, otra de las desventajas que tienen las personas morales en Recico es en específico de las que son sociedades o asociaciones civiles que reparten rendimientos, porque los rendimientos en Recico no son deducibles. Entonces, si era la forma en la que pagabas a tus socios o a tus socios de estas sociedades civiles, que puede ser bastante común, pues tendrías que buscar otras formas de hacer estos pagos, porque en Recico esos asimilados no son deducibles. También tenemos un episodio de rendimientos en las sociedades civiles. Tenemos muchos episodios, es que ya 200. Y no nos siguen. Ajá. ¿En qué número es sabemos? Este tiene que ser el 197, creo. Ay. Ya. Ya síganos, o sea, a ver. Ya, estamos dando puras referencias a episodios no tan viejos, actualizados, que es de importancia. Pues entonces, miren, los voy a esperar aquí. Donde no les hablamos de la ley, sino que ya les hablamos platicadito. Los vamos a esperar aquí unos segundos a que, si estás en YouTube, le des suscribir y la campanita. Si estás en Spotify, le des seguir al canal. Y que arranquen el podcast. ¿Te sigo esperando? Listo, gracias. Ok. Vámonos a quienes sí les conviene estar en Recico. También ya lo venimos como platicando, pero vamos a dejarlo aquí mucho más estructurado. ¿Qué personas se podrían ver beneficiadas de estar en Recico persona moral? Si venden a crédito y quieren pagar impuestos solo en el momento en el que están cobrando las facturas. Que les digo esto, si eres alguien que estás con empresas que te piden en diciembre que les factures mucho, Recico podría ser una opción bastante viable para ti. También si eres una comercializadora y tienes inventario, aquí recuerda que ya no sería costo de venta, sino que serían las compras. Y eso es una gran diferencia. Si haces compras grandes y necesitas deducirlas rápido, porque... Por la misma situación. Y no sé si se te ocurre algún otro. Creo que, por ejemplo, si estás en algún tipo de actividad que tal vez tienes activos fijos y te conviene apreciarlos rápido, podría ser otra opción que te convenga. Y si te gusta tener claridad como administrativa, te puede llegar a salir más caro. También hay que ser muy conscientes de eso. O sea, pero si tú quieres decir, oye, a ver, yo quiero que me hagan sentido mis impuestos y yo cobré 100,000 pesos, me gasté 100,000 pesos y no entiendo por qué le tengo que pagar al SAT. Eso es algo que sí te podría pasar, por ejemplo, en el régimen de las personas morales, en el régimen general de las personas morales, pero que no te va a pasar en Recico. Entonces, si tú quieres tener esa noción, te puede llegar a salir más caro, esa es una realidad. Pero sí es algo que puedes hacer por tu tranquilidad y tu paz mental. Casos donde no pudieran estar en Recico. Ya lo dijimos, si tienes algún socio que tenga el control de alguna otra empresa, no puedes estar en Recico. Si eres una sociedad civil, sí puedes, pero digamos, te conviene más no estar. Ajá, por lo que mencionábamos de los rendimientos. Y aparte, por ejemplo, como una sociedad civil, aquí haciéndoles referencia al episodio anterior, que ya vayan a ver lo de sociedades civiles, ellas siguen pagando por flujo de efectivo. Entonces, no tienen ningún tipo de beneficio por estar en Recico. Sí utilizan coeficiente de utilidad, pero pueden aplicar anticipos de rendimientos. O sea, una chulada, 10 de 10 ser sociedad civil. Sí. Obviamente, no ser socio, que no tenga socios que sean socios de otras empresas, tampoco puede estar en este régimen. Y pues ya lo dijimos, empresas que son del sistema financiero, que son del sector primario y demás, pues no, sin fines de lucro no pueden porque tienen ya regímenes específicos.
Entonces, creo que yo nada más para finalizar este episodio, si ya se dieron cuenta, no sé cuánto está durando este episodio, pero vamos a suponer que ya hemos hablado aquí 25 minutos. Hemos hablado de muchos casos donde sí te conviene, donde no te conviene, donde podrías analizar una cosa, donde podrías analizar otra, y nosotros ya sabemos qué es lo que tienes que analizar. Puedes agendar una asesoría de impacto fiscal a tu medida con nosotros y esta asesoría está creada para empresarios, está creada para los emprendedores, para freelancers, para cualquier contribuyente que quiera saber cómo hacer las cosas mejor. Es esta asesoría. Tú llegas con nosotros con problemas y te das con soluciones y una minuta de todo lo que revisamos en tu sesión. Sí, justamente lo que implementamos en estas asesorías de impacto fiscal a tu medida en este año es que es una sesión de hasta 60 minutos, donde después de tener la sesión con Eric y conmigo, vas a tener una minuta de, es que me acuerdo que me dijeron algo de reciclo, pero no me acuerdo si era físico o moral. Ahí podrás entrar y verlo. Y para que puedas tener claridad de, estábamos hablando de reciclo personas morales, que tal vez no me podía convenir porque presto servicios de medicina y entonces me conviene ser reciclo persona física. O me dijeron algo de mi KFC. No era KFC, era RFC y lo puedes ver en tu minuta. Eso fue que gran risa porque ese chiste, véanlo, o sea, se le ocurrió, no me quiso interrumpir. Gracias, gracias por ese comentario. Y si eres contador y dices, oye, es que nunca he visto reciclo persona moral, no tengo ningún cliente, me acaba de llegar una SAS, porque pasa, pero no sé cómo funciona, no te preocupes, también tenemos la asesoría de Contadores Plus. Esta asesoría igual es de, esta asesoría es de hasta 90 minutos, donde igual Eric y yo estaremos contigo viendo tú como un profesionista en el tema de los impuestos y de la contabilidad, cómo puedes tal vez hacer mejor estas cosas. Si no conoces el régimen, qué papeles de trabajo deberías utilizar, el tema de amarres con tu contabilidad, el tema de facilidades, el tema de las depresiones, cualquier tema que tenga que ver con cómo hacer un mejor trabajo y que pueda beneficiar a tus clientes, lo puedes hacer a través de Contadores Plus. Ajá, y creo que ya es todo por el episodio de esta semana. Síganos en redes sociales, nos ayudarían mucho si hacen todo lo que ya normalmente saben que se hacen en redes sociales. No, ya háganlo, a ver, ya. En Instagram, ir a seguirnos, activar los posts de las notificaciones de los posts, de las historias. En TikTok, ir a seguirnos, guardar el TikTok, mandarlo para la racha. Dices tú de que, oye, ahora para la racha apréndete qué es la PTU. Oye. Siempre funciona, hay que preocuparse también por sus amigos y por que no sean personas que vivan en la ignorancia de los impuestos. Pueden seguirnos también en YouTube, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando posteamos los videos. Y en Spotify pueden rankear el episodio, que ya se los pedimos también antes, pero vayan a ponerle ahí sus 5 estrellas y a poner, me encantó este episodio, muchas gracias, 10 de 10. Sí, justamente eso. Y creo que es todo por este episodio. Ajá. Sí, según yo sí. Ya pasamos comerciales, ya pasamos. Sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.